en directo. Estamos en directo. Buenas noches a todos. Bienvenidos al TVOnauta. ¿Vale? Estamos aquí hoy para iniciar una nueva sección en el canal, que es la de entrevistar a un autor español, a un profesional. Y hoy está con nosotros Jordi Bayarri. Muy buenas noches, Jordi. Hola, ¿qué tal? Lo primero, darte las gracias por venir aquí a estar con nosotros un ratillo y prestarte a una entrevista en riguroso directo. Que, oye, no todo el mundo... Bueno, uno ya se hace a estas cosas. Sí, bueno, tú ya tienes callo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues voy a explicar un poquillo para los que os estáis conectando. Ya veo que ya está aumentando el número de espectadores. Bueno, habíamos dicho a las 10:15, son por mi reloj las 10:14. Bueno, se irá sumando gente como siempre. Pues nada, vamos a entrevistar a Jordi, le vamos a hacer unas preguntas que tengo yo aquí preparadas. Iré mirando el chat todo el rato. Si veo alguna pregunta en el chat chula que no tenga yo aquí en la chuleta que me he hecho, pues la meteré también y vamos a hablar de unas cuantas cosas. Y yo creo que pues, vamos a empezar sin más, ¿no, Jordi? Sí, 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 cuando quieras. ¿Vale? Pues mira, vamos a empezar muy típicamente, una pregunta que se suele hacer mucho, pero que a mí me interesa hacérsela a todo el mundo, que es cómo empezaste a leer cómics. O sea, tú, ¿cómo empezaste de pequeño, de mayor o cuando fuera? ¿Cómo empezaste en esto? No profesionalmente, me refiero. ¿Cómo empezaste a leer cómics? Bueno, pues eh, simplemente fue porque tengo, bueno, todos mis hermanos son bastante más mayores que yo y concretamente mis dos hermanos varones, eh, pues les gustaba mucho los cómics. Ellos leían muchos cómics, compraban muchas revistas y, y yo empecé a leer porque los tenía en casa. Eh, en aquella época fue cuando empecé a leer sobre todo cómic así de estilo franco-belga, pues Asterix, Tintín y tal, pero también pues la revista Strong, que era bueno, la revista Spirou, la versión española, donde ahí pues estaba todo lo demás, Pitufo, Johanny Pierluit, etcétera, etcétera. Y luego, pues de ahí, digamos que me entró la afición. Luego, pues sí, los cómics españoles que hemos leído todos, de Mortadelo, Zipizape, todo de Bruguera, etcétera, etcétera. Y luego ya cuando ya tuve un poco de uso de razón, en el sentido de que ya podía interesarme un poco, o sea, podía ir yo a la librería a comprarme mis propios cómics, pues ya empecé a leer pues eh, Marvel, DC y luego ya pues manga. O sea, yo es que desde bien pequeñito, desde que aprendí a leer, he leído cómic y yo creo que he leído de todo en general. Entonces, muy parecido a mí. Pasa que uno se imagina, viendo luego la producción de Jordi Bayarri, dice, Jordi Bayarri ha empezado leyendo el Harakiri o el Cuervo, todas aquellas revistas Sí, sí, de eróticas que había aquí también. en España. Pero claro, de Que, niño no vas a leer esas cosas, lógicamente. claro, es parte de un proceso, ¿no? Entonces, Claro. bueno, empieza leyendo lo que tiene más cerca, luego se aficiona y yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente el día que uno de mis hermanos me llevó aquí a Valencia a la librería Futurama, que yo dije, hostia, porque aquello era, bueno, los que han estado saben que eso es el templo del TVO y ahí es donde me di cuenta de verdad que había una variedad inmensa y donde sí, ya empecé a leer de todo, es muy variado. Por supuesto, pues sí, todos esos Sí, sí. cómics así un poco. Y cómo se pasa de leer cómics a... ¿Cómo se da el salto ese a profesional? O sea, ¿en qué momento tú dices... O sea, me imagino que te gustaría dibujar desde pequeño y... Claro, yo dibujaba desde antes de leer cómics. Entonces,
al final resulta que, bueno, pues que dibujas porque te gusta dibujar y lees cómics porque te gusta leer cómics, y llega un momento en que las dos cosas se unen y, y entonces pues mm, ya en lugar de dibujar cosas sueltas en general, lo que intentas son hacer tebeos porque los estás leyendo todos los días y dices, pues yo quiero hacer algo así. Y no sé en qué momento de mi adolescencia ya decidí que yo lo que quería hacer eran tebeos y bueno, pues ahí ya se jodió todo y aquí estamos. Y empezaste y ya no paraste hasta ahora. ¿Qué, qué te iba a decir? Quizá Jordi Bayarri le debe mucho a la autoedición, puede ser, Sí, o mucho o todo. o todo. No, porque hemos visto, o sea, siempre hay autores, aquí en España tenemos autores de todo tipo. Tenemos autores, ha habido autores de agencia, aquellas agencias de Tutine y selecciones ilustradas y demás. Hemos tenido autores que han, un montón de autores que han emigrado a trabajar en Marvel y en DC. Hemos tenido autores que han trabajado en Francia. Hemos tenido autores que han trabajado aquí para editoriales, para no sé qué. Y luego hemos tenido un montón de autores que se han hecho camino. Yo siempre te pongo a ti como ejemplo de autor que dice, yo voy a vivir de los cómics y joder, te lo has currado de maravilla. No sé si en algún momento, al principio, ibas con alguna editorial, porque tú lo primero que hiciste es que fue Magia de Cero. Magia cero, sí, sí, sí. A ver, al principio me empecé a autoeditar, sobre todo por necesidad y porque también, bueno, venía de hacer fanzines y digamos que eh, en aquella época, estamos hablando de hace fácil 20 años, el panorama era muy distinto al de ahora. No había tantas editoriales y desde luego no había tanta predisposición como hay ahora a publicar a autores españoles, sobre todo jóvenes y relativamente nuevos, ¿no? Estamos hablando de la época en la que, pues eso, salió Camaleón, en la que empezó Dude Comics también, El Laberinto estaba por aquí también. Laberinto también, entonces había como intentos, porque también había una demanda, o parecía que Sí. había una demanda latente de gente que quería, lectores que querían cómics de autores españoles. Lo que pasa es que no había, pues, el tejido editorial que hay hoy en día. También la edición no era tan asequible, entre comillas, como ahora. Entonces, pues eso, las editoriales que estaban ya establecidas no estaban tan por la labor y todo iba un poco, pues como has dicho tú, por agencia o digamos que el proceso para publicar estaba un poco más constreñido a una mecánica ya que se llevaba en aquella época, bueno, que venía desde hace muchos años, ¿no? Entonces, si querías publicar era muy complicado y tampoco había internet casi. Entonces, el acercarte a las editoriales era mucho más farragoso que ahora. Entonces, me encontré que si quería publicar tenía que buscarme la forma yo de hacerlo. En aquel momento también es que estaba yo en la facultad y había conocido a un montón de otros autores que, como yo, querían publicar y no tenían dónde. Y fue cuando decidimos montar Siete Monos, ¿no? Que era un colectivo de autoeditores. Yo creo que la gracia que tuvo aquello fue que en lugar de juntarnos todos y hacer una revista, que era lo que se solía hacer en aquellos momentos, que luego tienes una revista que está llena de historietas que no tienen nada que ver unas con otras, porque obviamente cada autor va a su rollo, eh, nosotros decidimos hacerlo al revés, montar un colectivo que cada cual se sacase su propio cómic, pero todo englobado dentro de un mismo proyecto conjunto que le podría dar a todo eso un poco más de empaque y un poco más de repercusión, ¿no? Y la verdad es que salió muy bien, porque por eso, por lo que comentaba antes, porque había una demanda, no había mucha gente dispuesta a satisfacer esa demanda
y en cuanto llegabas tú con tu fanzine, que, que ya iba por imprenta, que ya tenía una cierta calidad y que se distribuía por toda España, pues eh, la verdad es que te lo aceptaban o sea, te lo cogían con muchas ganas, ¿no? Entonces, ahí es donde empecé yo con autopublicarme y empecé pues con Magia Cero. Y bueno, al final todo ha sido de forma muy natural, ¿no? Porque una vez que ya empiezas, pues es relativamente fácil que cualquier otro cómic que quiera publicar, pues si no encuentro un editor o si creo que puedo publicarlo yo mismo, pues también lo, lo edito yo. Sí que es Sí, cierto sí. que cuando intentaba quizá proyectos un poco más ambiciosos que lo que era Magia Cero, que eran unos cómics un poco más sencillos. Cuando empecé con Piel de Dragón y Entre Tinieblas, sí que pues la colaboración con Aleta, que también empezó con muchas ganas de publicar a autores españoles y bueno, que se interesó mucho por el proyecto porque era también de un estilo que yo se va a basar en lo que el editor quería publicar, ¿no? De fantasía, de aventuras. Entonces, bueno, siempre he jugado con eso, ¿no? Pues, o intentar encontrar algún editor que digamos que esté de acuerdo conmigo, que comprenda un poco la filosofía o la idea del proyecto y si no, pues como tengo las herramientas para publicarlo yo mismo, pues hacerlo yo mismo. Sí, la verdad es que está muy bien eso de hacer un mix. Has hecho una cosa que a mí me ha parecido muy interesante. Que entonces, porque ¿de cuánto estamos hablando? De hace 20 años, por lo menos. Pues Estamos hablando de años magia fácil, cero, ¿no? porque yo creo que el primer Magia Cero, pues creo que es del 97, o sea que Claro, y has dicho que había entonces había una demanda, y yo creo que es verdad. Yo, por ejemplo, recuerdo entonces, y yo compraba todo lo de Laberinto, compraba de Dude, de Camaleón, todo lo de autores españoles, y me acuerdo que en la tienda y los amigos y tal, estábamos como ávidos de cosas de autores españoles, y sin embargo ahora que hay muchísima oferta, yo creo que no hay, que pasa todo lo contrario, que la gente no demanda tanto esos cómics españoles. No sé por qué habrá sido, si tiene que ver a lo mejor con una cuestión de calidad, de que la mayoría de todos los que estabais en aquella época, hoy en día sois profesionales y ahora a lo mejor hay mucha gente ofertando, pero que a lo mejor no sé si tiene que ver con la calidad o qué, pero bueno, sí que es verdad que lo que dices tú, que la demanda influye. Una cosa que te quería preguntar, antes de pasar ya a tu obra, ¿cuáles son las influencias que tienes tú? Y no me digas Harold Foster, ¿eh? No me digas que copias a Foster, pero ¿qué influencias, autores? Me refiero a autores, al estilo de dibujo que te hayan influido a ti. pues es que, no sé, podría ser una lista muy larga. Yo es que no... Porque tu estilo claro, tu estilo es muy personal, ¿eh? O Sí, sea, el estilo Jordi Bayarri, hay otros autores que los ves enseguida y dices, hostia, este tío, yo que sé, por ejemplo, Benito Gallego, que está también ahí en Facebook, que nos llevamos muy bien con él, tal, lo ves y dices, joder, es Buscema. O sea, este tío, su referente es John Buscema. Pero Jordi Bayarri, yo te veo y a lo mejor puedo decir, joder, tiene algo de Clara de Noche, pero tampoco, no sé, o sea, sí. no, es muy personal tu estilo. A mí se da la circunstancia bastante curiosa de que siempre me han dicho que mi estilo recuerda mucho a los cómics de Archie. Sí, puede ser, sí. Que la gracia está en que yo no he leído un TVO de Archie en mi puta vida. O sea, Eso es bueno. que no. Lo que pasa es que, bueno, y es que he leído de todo muy variado. O sea, ya como he dicho al principio, empecé con el franco-belga, luego americano, luego manga, Bruguera. Quiero decir, al final no soy de esos autores que se ciñe a un estilo o de un autor en concreto, o de una escuela o de una editorial, sino que yo voy cogiendo de aquí y de allí, de aquí y de allí, y,
y, y hago la mezcla y me sale lo que me sale. Si yo hubiese podido copiar a un autor y dibujar igual que algún autor, pues, pues hubiese podido, no sé, me hubiese gustado dibujar igual que Alan Davis. O sea, yo daría la mano izquierda por dibujar igual que Alan Davis. Ya yo. Pero es que no me sale. Entonces yo hago lo que puedo. Entonces, es eso, no. A ver, yo he leído, me ha gustado mucho leer a Franken, me ha gustado mucho leer a Pello. Me ha gustado mucho leer, pues ya te digo, de Marvel, pues Davis, John Byrne, Buscema, Romita, padre e hijo, no sé, y de japoneses, pues aparte de Otomo y Katsura y Shiro, por supuesto, pues es que es eso, es que al final voy cogiendo elementos de aquí y de allí y lo voy mezclando y entonces tengo muchas influencias, pero ninguna en concreto. Y luego pues sale eso, que dibujo igual que un cómic que no he leído nunca. Así Eso es curioso. No, pero yo quería preguntarte esto, sí. O sea, y ahora me aclaras mucho, porque claro, el estilo tuyo, que a mí me gusta mucho, claro, no es un estilo realista, las mujeres están espectaculares, pero no es un estilo del todo realista, como puede ser, por ejemplo, no sé, tú te coges un Neil Adams o uno de estos dibujantes. No es realista, pero tampoco es caricaturesco. Pero claro, cuando me dices que has leído a Pello y que has leído a Frank Kane y que has leído a Romita y que has leído a Bustema, pues entonces, claro, ahí confluye un poco todo y la verdad sí, es que entonces sí que se entiende ese punto que tiene ahí, que no es ni cartoon ya te digo, ni caricaturesco, pero que porque se acerca más al realismo, pero tiene muchos elementos y ahora sí que lo entiendo ya, el tema de las influencias. ¿Te documentas mucho? eh, a veces, Porque tú eres el único autor que puede tener carpetas y carpetas de mozas despampanantes y decir, no, es que es documentación. O sea, a mí mi mujer me pilla aquí carpetas y carpetas y vídeos de tías de Playboy y tal, y me soba el lomo. Y sin embargo tú, no, es que estoy trabajando. es Y documentación. Sí, sí, a sí. ver quién te dice nada. Efectivamente, se ha dado incluso circunstancias eh, novias de amigos que les riñen porque miran a una chica pasar y cuando les dicen, no, pero Jordi lo hace, y dice, ya, pero Jordi lo hace por trabajo. O sea, Es que que es muy bueno eso. al final quieras que no, la tontería cala. Sí, sí. Sí, pero es cierto, o sea, es cierto. Sí, no, Es a ver, cierto. aparte de la tontería, es cierto, quiero decir, aparte lo de las mujeres y tal, también tengo carpetas con fotos de armaduras, de espadas, Sí, hombre, de- por supuesto. Y también dibujas mujeres con armaduras. sí, 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 bueno, que la Ah, broma pero sí, sí, yo, porque tal, pero a mí me gusta mucho que en Facebook subes muchísimos dibujos de esos que haces cuando estás tomando café con tus famosas libretas, ¿vale? Y sí que hay un montón de guerreros. O sea, o sea, sí está bien la broma de joder, Jordi Bayarri es que dibujan muchas mujeres y tal, pero no. O sea, luego dibujas, metes dragones, metes monstruos, metes guerreros acorazados con mazas o con espadas y la verdad es que sí que aunque sí, te centres más en las mozas, pero haciendo mozuelas, ¿no? sí, todo Pero eso al bien. final también es un poco el personaje que me creo yo, entre Mm. comillas, para redes sociales, ¿no? Al final, en este tipo de cosas de internet y tal, digamos que tienes que ofrecer una marca personal, que le llaman, o intentar eh, ofrecer un discurso con el que la gente pues se pueda, que la gente se pueda apuntar o incluso que te puedan reconocer. Y
Y entonces, pues bueno, yo elegí ese porque era el que más me gustaba y el que pensaba que en ese momento podía funcionar mejor. Yo el día en que, no sé, no me acuerdo quién, subió una foto de una modelo en mini shorts y me etiquetó, yo dije, bueno, pues ya mi trabajo ya ha terminado, o sea, ya lo conseguí, ya me tienen asociado. Lo que pasa es que, bueno, luego por circunstancias de la vida hemos tomado el camino de la ciencia, que es totalmente diferente, y Sí. digamos que un poco este trabajo, digamos que ha caído un poco saco roto, Sí. pero bueno. Bueno, pero de eso vamos a hablar también. Vamos a hablar de todo. Pasa que, mira, ahora que ha salido una cosa que yo no tenía que apuntar, una pregunta, pero que porque los oyentes no, o sea, la gente que nos está viendo no lo sabe, pero Jordi es el tío que tiene más libretas del mundo mundial. O sea, yo no creo que haya alguien que tenga tantas libretas de dibujo, tanto utilizadas como, sobre todo, sin utilizar. Sí, Porque sí. tú, donde vas, o sea, tú viajas mucho y donde vas, arramblas con las libretas, ¿no? Es un Sí. vicio que tiene. Bueno, al final es que también se ha convertido en una especie de tradición, ¿no? Si vamos a viajar a algún sitio, pues que menos bueno, hay gente que se compra recuerdos, se compra postales, se compra camisetas. A mí me gusta, pues, si tienen si tienen libretas que yo sé que aquí no voy a encontrar, pues llevármela de recuerdo también porque la voy a usar, obviamente, Sí, sí, claro. no es una cosa para dejarla en la estantería y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad bueno, que es que me gusta mucho dibujar, entonces yo prefiero, pues si tengo que ir en el metro o tengo que estar un rato tomando un café esperando lo que sea, pues si tengo mi libreta, dibujo y se me pasa el tiempo volando y me divierto mucho más que yo que sé, pues no sé, que cualquier otra cosa que me puedas ofertar, ¿no? Entonces, al final, esta manía de dibujar a todas horas, pues llevo a lo de las libretas y las libretas pues han llevado al lado oscuro y aquí estamos, que tengo pues por allí 3 o 4 cajas de libretas por estrenar y otras tantas de libretas ya usadas. Te entiendo perfectamente porque yo que soy un manta, pero también me encanta dibujar, entonces te entiendo perfectamente. Es un vicio. Sí, son muy bonitas. Tú eres profesional, pero a mí me relaja muchísimo y es un vicio. ¿Y cómo surge el tema de hacer una colección, la colección científicos? ¿De dónde surge esa idea? Uf, a ver, aquí confluyen muchas cosas, ¿no? Eh, a ver, yo venía de dibujar durante muchos años en Magia Cero y también entre Tinieblas. Eh, entonces, de hacer TVOs que son principalmente pues para lectores adultos, ¿no? Pero veía cada vez más, sobre todo en salones de cómic y tal, veía que cada vez había más niños. Pues contra todo pronóstico, los frikis se casan y tienen hijos y los traen a los salones y claro, una persona que ha leído TVOs toda su vida quiere que su hijo lea TVOs. Y entonces yo veía que cada vez había más gente con niños, pero que no había TVOs para esos niños, ¿no? Porque también, pues eso, el cómic español había tomado el rumbo de la novela gráfica con esos formatos y esas historias muy chulas y muy adultas y muy caras, pero que los niños no se le iban a leer, obviamente. Básicamente que el mundo del TVO en España había decidido ya abandonar al lector infantil porque ya lo daban por perdido, pero a mí me parecía que eso era un error, ¿no? Yo cada vez veía mm, más, más niños, más demanda de cómic para niños y, bueno, yo quería hacer algo en ese sentido, también porque era un tipo de TVO que a mí me apetecía hacer. Vuelvo a lo del principio, yo de pequeño leí
Pitufos y Johan y Pierluit y todo este tipo de cómic de aventuras y yo alucinaba, ¿no? Entonces yo quería hacer algo así. Lo que pasa es que no sabía qué. No sabía muy bien por dónde tirar. Yo quería hacer... yo sabía que quería hacer algo, pero no sabía exactamente qué. Entonces, se acercó el 2009, que era el 200 aniversario del nacimiento de Darwin, y, y, y mi mujer, que es muy lista, ya dijo, el año que viene, en 2009, va a haber muchas cosas con motivo del aniversario de Darwin. Un TVO estaría bien. Claro, yo me quedé con la compra y dije, sí, vale, pero no sé muy bien cómo. No, no, no sé exactamente, claro, un TVO de Darwin, pero cómo se hace. Lo publico yo, qué formato. Y entonces llegó, digamos, al rescate el Consell Valencià de Cultura, que es un organismo de aquí de la Comunidad Valenciana, que pues se ve que nos habían estado escuchando o algo y que dentro de los actos que tenía previstos para el año Darwin querían un cómic sobre Darwin para niños. Y me lo encargaron a mí. Entonces, aquello fue, vamos, la repanocha, ¿no? Porque mmm, fue, digamos, eh, el, 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 el repulsivo que necesitaba, ¿no? La motivación que necesitaba yo para hacer ese cómic para chavales que yo no sabía muy bien por dónde tirar, ¿no? Y la verdad es que lo hice, funcionó muy bien, yo quedé muy contento y sobre todo vi que había muy buena respuesta, ¿no? Que los niños se lo leían, que los profes les encantaba porque decían que, bueno, que era una aproximación al personaje muy, muy ligerita, muy amena para los chavales, que era una manera de introducirles en el tema de Darwin y de la evolución y que era muy buena idea y tal. Entonces, dándole vueltas, se me ocurrió que, bueno, que quizá seguir en esa dirección era lo que necesitaba yo para sacar mis cómics para chavales, ¿no? Eh, ya que había una fórmula, ¿no? De cómic didáctico, de biografía de científicos y tal, que parecía que funcionaba bien, pues que podíamos tirar por ahí. Entonces fue cuando ya monté todo el conglomerado este de la colección científicos, conseguí que el Consejo Valencià de Cultura me diera el permiso para publicar el cómic en castellano, porque hasta el momento solo había una edición en valenciano para aquí, para Valencia, entonces tampoco se había visto fuera. Y bueno, pues decidí lanzarme a la piscina y bueno, pues hasta ahora, que vamos por el séptimo. O sea que el primero fue este, El primero, sí, sí, sí. el de Darwin. Y, o sea, fíjate que yo eso es curioso porque yo no lo sabía. Yo pensé que había sido todo iniciativa tuya, me refiero, y luego te habías metido en la colección con los crowdfunding, pum, 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 y esto de que primero había salido en valenciano, pues la verdad es Sí, que lo desconocía totalmente y bueno, pues ahora, claro, ahora todo cuadra como un puzzle cósmico. Este digamos, fue el primero y la verdad es que a mí, bueno, yo tengo aquí no lo sé, no he cogido los 7, me he puesto 3 aquí encima de la mesa. Y Iván, ¿has dicho cuántos? 7, ahora estamos con el séptimo, que es el de Hipatia, que aún no ha salido. que aún no ha salido. Acabamos Pero, el crowdfunding el mes pasado pero el crowdfunding sí acabó con éxito. y estoy ahora dibujando. Ah, perfecto, perfecto. O sea, no tienes dibujado, lógicamente, primero haces el crowdfunding para conseguir la financiación. ¿Por qué crowdfunding? O sea, ¿por qué esto que parece un pepinazo, me refiero, que tiene mucha aceptación, como tú dices, profesores, tal, a lo mejor no lo moviste, o a lo mejor sí lo moviste y me estoy yo colando
con editoriales? ¿O no le interesó a ninguna editorial? ¿Estamos tontos en este país? Lo moví poco y no le interesó a nadie. No le interesó a nadie. Pues manda cojones, macho. Ya, ya, ya. Pero bueno, estamos hablando de hace, pues eso, 6 años así aproximadamente. Eh, Todo el mundo estaba volcado en otro tipo de formato, otro tipo de historia. Como digo yo, parecía que habían dado por perdido al lector infantil, Sí. tenía otras cosas en la cabeza. Y obviamente, pues, llego yo, no sé si mi background como autor me lastraba o no, no lo sé, pero bueno, llegué yo con esto y no le interesó a nadie. Pero como comentaba antes, yo llevaba 15 años publicándome mis propios TVOs y el único problema que me suponía esta edición era que era mucho más cara que, pues, sacar grapas que yo sacaba de Magia Cero. Entonces, lo único que me necesitaba era dinero, que decir, la infraestructura para publicarlo ya la tenía. Necesitaba pasta y entonces, pues en aquel momento también acababa de aterrizar el crowdfunding aquí en España. Yo, por autores que conozco de Estados Unidos que ya lo habían usado un par de veces y tal, sabía que podía dar un buen resultado y pensé que, bueno, que un crowdfunding para publicar un TVO, si no funcionaba con esto, que era para chavales, que era didáctico, que era sobre ciencia, difícilmente podía conseguir yo que funcionara con cualquier otra cosa, ¿no? Entonces decidí probar, más que nada por eso, porque en aquel momento me suponía una inversión económica que yo no podía asumir y aunque estaba más o menos seguro del éxito que podía tener el cómic, pues obviamente yo no me podía lanzar a la piscina así a ciegas y entonces, bueno, pues probé con el crowdfunding y la verdad es que ha funcionado muy bien porque, bueno, lo llevo usando sistemáticamente para todos los volúmenes de la colección y siempre ha funcionado muy bien. Sí, porque además la calidad claro, es bastante buena. Estamos hablando de álbumes en Claro, tapa dura y la verdad es que claro, la es edición. un formato bueno, que para quien no lo sepa, pues es bastante caro, sobre todo la encuadernación, es lo que encarece Sí. el coste. Pero bueno, también es verdad que justo antes de sacar el de Darwin, intenté hacer yo bueno, de hecho hice una edición eh, del mismo formato eh, que había tenido la edición en valenciano, que es pues, en vertical, en DIN A4 con tapas de cartulina, grapado, que era un formato un poco más endeble, también era más barato y no conseguí que pues, a la gente no mejor se ve bueno, que entra mejor o que a las y la verdad es que eh, el cambio digamos que ha valido la pena. Muy bien, sí, señor. La verdad es que sí. Y cómo. Pues, esto es una pregunta un poco peliaguda. ¿Cómo sepa? O sea, porque tú no eres un autor que, como has dicho, que tenías un background anterior con cómics de fantasía y sobre todo y también cómic erótico, pero no es un autor que ha hecho cómic erótico y ahora hace cómic infantil, sino que eres un autor que hace cómic erótico y hace cómic infantil. ¿Cómo se cambia el chip de estar? Ahora voy a dibujar una página aquí con Sí, sí, sí. tetas y tal y actividad sexual y ahora de repente tengo que contarle cosas a los niños. O sea, Claro. la forma de narrar es diferente, la forma de escribir los guiones es diferente, Sí, ¿no? pero a fin de cuentas los cómics son cómics y se hacen todos iguales. Quiero decir, eh, un cómic de fantasía yo lo hago pues así, como estoy ahora, sentado en la mesa dibujando. Y un cómic erótico es igual. O sea, yo sé que
que en el imaginario popular pues se pueden pensar bueno, que dibujas cómic erótico, estás ahí rodeado, rollo Hugh Hefner, rodeado de modelos, aquí y tal, no sé qué. Y no es verdad. Eso, el fallecido Carlos Diez contribuyó mucho a esa Sí, imagen. claro, claro, pero bueno, Claro. lo que digo siempre, si tuviese yo estos modelos, ¿de qué iba a estar hablando contigo? Entonces, no, al final los tebeos son tebeos y sean de lo que sean, se hacen igual. Tú tienes una historia y la cuentas. Sí que es verdad que igual pues el tono narrativo es diferente o intentas, o te lo tienes que pensar más o menos, o intentas hacer las páginas así y tal, pero al final la mecánica es la misma. Papel y tinta y ya está. Entonces, a mí no me supone ninguna transición extraña, quiero decir. Bueno, De hecho, a mí me gusta cambiar de registro porque eso consigue que no me aburra. A ver, hacer un cómic de lo que sea eh, es mucho trabajo, son muchas horas, muchos días, día tras día, a todas horas, dibujando, dibujando, dibujando. Por mucho que te guste, al final te cansa. A mí el hacer cómics tan diferentes me permite descansar. Eh, ya sé que esto a mucha gente le parecerá eh, muy raro, pero dibujar mujeres desnudas a todas horas al final cansa. Entonces, quieras que no, pues de vez en cuando pues está bien cambiar de registro y hacer un TVO diferente. A mí, ya digo, no me supone ninguna cosa extraña, sobre todo porque es eso, porque son cómics y se hacen igual, o sea, y la mecánica, ya te digo, es la misma. Lo que pasa es eso que eh, con el cómic erótico siempre te cuelgan ahí la etiquetita de este es un depravado, ¿sabes? sí. Puedes hacer cómic histórico y no pasa nada, puedes hacer cómics superiores y no pasa nada, puedes hacer cómic de ciencia ficción y no pasa nada, pero en cuanto haces cómic erótico, pues ya eres un pervertido que cuando no estás dibujando guarradas y tocándote, pues estás en la puerta del colegio viendo salir a las niñas y tocándote. Porque como dibujas guarradas, ya eres un pervertido. De hecho, puedes ser Garcenis y dibujar, o sea, y guionizar salvajadas de desmembramientos y tal, y no pasa nada, pero si dibujas tetas y culos, eres un pervertido. También muchas veces, también tienes tú un poco de culpa. Que en Sí, esto, o sea, me refiero, por lo que decías antes del personaje, yo recuerdo la viñeta tuya de así trabaja Fonollosa rodeado de gatos y así trabajo yo dibujado rodeado de mujeres. Pues ese personaje que das en las redes sociales, porque luego, ya, yo por ejemplo, yo no había hablado contigo nunca en persona. Habíamos hablado por Facebook 20.000 millones de veces, pero en persona no te conocía en persona y no, nunca había hablado. Y claro, te veo serio, te veo, joder, además con una actitud pues muy profesional, bien, como debe ser, pero uno se piensa, bueno, hoy voy a entrevistar a Bayarri, que es un cachondo mental, y te esperas prácticamente a Esteso o a Pajares, ya, ¿sabes? ya. O sea, en la cabeza, que no es así, no tiene por qué ser así, efectivamente. No, pero eso Pero, también es porque llega un momento en que, ya te digo, que te cuelgan la etiqueta y te das cuenta de que no te la puedes quitar. O sea, ya la tienes. O sea, es como la letra escarlata. Te la ponen ahí a fuego y ya no te la puedes quitar. bueno, pero poco a poco con estos cómics Sí, te sí, la sí, quitas. sí, Bueno, esto yo creo que es un gran acierto de la colección de científicos. sí, sí, sí. Y son cómics, joder, que están muy bien, que están muy amenos. Está la historia, joder, muy bien contada. De Galileo, además, con el final que tiene, que no es que esto, los niños, esto cuando se lo lean los niños, pues claro, ver acostumbrados a los finales felices, tal. Ver esto de Galileo, que le llega la Inquisición, le dicen que se tiene que retractar y lo confinan luego en casa y tal, hostias, que no es. Sí, sí, sí.
Sí, de hecho, hacer estos cómics de científicos para mí me supone mm, mucho más esfuerzo y me supone un reto precisamente porque, eh, claro, estás contando algo para chavales y tienes que preocuparte mucho de lo que les cuentas y de cómo se lo cuentas. Con los cómics de fantasía y sobre todo con los cómics eróticos, pues como no hay filtro y vas para lectores adultos, pues yo ahí pongo lo que quiero y bueno, pues eso, pues incluso en los cómics eróticos, cuanto más burradas, mejor. Pero en los cómics para chavales hay que pensárselo todo mucho, hay que ver exactamente qué cuentas, cuál es la mejor manera de contarlo para que se entienda bien. También hay diferentes mm, hay escenas o hay planteamientos de personajes que, que son confusos o que son muy complicados y que intentamos explicarlo lo mejor posible y hay que darle muchas vueltas, ¿no? Ahí mismo en el cómic de Galileo, por ejemplo, había una escena que le di muchas vueltas en la que pues a Galileo le llega una notificación de la Inquisición diciendo que a ver qué va a pasar. El tío va a hablar con un amigo suyo que es cardenal. El cardenal le dice que, bueno, no se preocupe, que ella intenta arreglar el tema. Llega un tipo de Roma, todo muy enfadado. Entonces, no es un tipo de narración que se pueda resolver visualmente, pues como una escena de acción o lo que sea, ¿no? Entonces, es complicado y además es complicado si lo tienes que explicar bien y si lo tienes que explicar para niños. Entonces, eh, hay que darle muchas vueltas. A mí yo creo que son los cómics que más trabajo me cuestan, pero que luego es verdad que también me siento más orgulloso de ellos. No es que de los otros no, porque de los cómics de fantasía o de los eróticos yo estoy muy contento, pero sí que es verdad que, digamos que por el reto que como autor supone, también me gusta mucho hacerlo. ¿Te costó adaptarte al estilo? Porque aquí cambias de estilos. Sí, Este sí que es bastante más caricaturesco, más. sí, me costó sobre todo porque al principio no sabía exactamente cómo quería dibujar. Eh, mm, digamos que era un estilo, sí, más cartoon o más caricaturesco, más sencillo, que yo tenía medio aparcado, que lo usaba a veces pues en algunos encargos de publicidad que me caían, pero que realmente no había trabajado mucho, ¿no? Porque yo todas las páginas que había dibujado hasta el momento eran con el estilo más normal que suelo usar pues a mi estilo más habitual que suelo usar para entretenimiento, para magia, etcétera, etcétera. Pues intentaba hacer un estilo que recordara un poco también ya digo, a los cómics estos franco-belgas que leía yo de pequeño y entonces tampoco quería copiarme a un autor. Eh, sí, yo quería que fuese una cosa también que me saliese natural. Entonces costó un poquito cogerle el punto. Pero bueno, al final esto es como todo, pones a dibujar y al final todo encaja en su sitio y encuentras la manera de hacerlo todo lo más fácil posible. Sí, yo creo que lo lograste, además, porque yo he visto algunos cómics infantiles por ahí, pues que prácticamente lo que hacen es fusilar a Ibáñez o fusilar a Franquín. Y yo creo que sí, que aquí conseguiste un estilo ahí más suavizado que el que utilizas normalmente Entre Tinieblas o en Magia de Acero o Scartreo con cualquier otra. Y creo que sí lo lograste. ¿Esto está todo hecho en digital? No, no. El último, el de Aristóteles, sí que es digital todo. Los anteriores aún es todo papel y tinta.
la transición, digamos, al digital ha sido cosa de hace un año y pico. Muy bien. Y una pregunta muy importante. Creo que tienes, vamos, estás decidido a hacer un cómic sobre Tesla, ¿no? O sea, o no. O te han dado tanta turra con el Tesla que ya has dicho, este no va a salir en la colección científicos en la vida. Por ahí van. No, eh, sí que es verdad que a mí cuanto más me dan la paliza con algo, menos ganas le tengo. Pero sí que es Eso es muy verdad. español, ¿eh? Sí, 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 yo Eso es muy a español. mí, cuanto más me dan, yo cierro en banda. Pero sí que es verdad que Tesla y Edison, yo no los contemplo como científicos. Yo los entiendo más como ingenieros. Entonces, aunque no me hubiesen dicho nada, seguramente no lo hubiese metido en la colección porque yo lo concibo enfocada a otro tipo de personajes. Ujú. Eh, estos, a ver, tanto Edison como Tesla no inventaron la electricidad ya estaba. Estos simplemente pensaban maneras de usarla, De usarla. pues sí, o para el bien de la humanidad o para el bien de su bolsillo, lo que tú quieras. Pero, pero no es pues eso, no son personajes que destaquen por haber hecho una investigación o una experimentación y hayan llegado a unas conclusiones que hayan ampliado el conocimiento humano. Simplemente cogieron una cosa que había y la aplicaron a. Entonces, a priori no tenía yo previsto incluirlo. Luego ya, pues sí, si me dan la paliza, pues menos ganas todavía. Pero Ujú. ya digo que la colección científicos va por otra línea. Te están diciendo en el chat que Aristóteles era un filósofo más que un científico. Pues Si te no estás está metiendo en un jardín. cómic, según veo, porque Aristóteles tenía una faceta científica, aunque en aquella época no se conocía como tal, como con ese nombre, pero que se lean. Aristóteles, el deseo de saber. Luego, Sí, señor. ¿Qué hay en el futuro de la colección científicos? ¿Qué tenemos? ¿Nos puedes adelantar algo por ahí? pues a ver, aparte del cómic de Hipatia, que es el que estoy haciendo ahora, lo más probable es que el siguiente ya sea Einstein. Aquí vamos un poquito a salto de mata. Tenemos una lista de científicos y según nos da, pues elegimos a uno y o a otro, ¿no? A mí me gusta sobre todo ir alternando periodo histórico y también disciplina, ¿no? Porque si no, pues Sí, claro, sería repetitivo, sería. claro, claro. Entonces me gusta ir variando también porque me gusta dar la imagen o intentar explicarle a los lectores bueno, que la ciencia no es una cosa de los últimos 2 siglos, que ciencia ya había desde Aristóteles hasta ahora, en la Edad Media, en el Renacimiento. Entonces, intentamos hacer un dibujo lo más completo posible de la historia de la ciencia. Así que nos gustando de hacer posible. Entonces, Te estás tengo, congelando por momentos. Ahora, sí, ya, bien. No, es que te estabas congelando por momentos. Digo, de los 7, de los 7 que hay hasta ahora, y contando con el último, que no ha salido todavía, son 2 protagonizados por mujeres, puede ser. sí, El de Marie Curie y ahora el de Patia, sí. y el último, la matemática. Vale, vale. Eso también es otra cosa que a mí personalmente me gusta. Ahora está la gente muy pejigueras también con los temas estos
de paridad y tal, que no digo que esté mal, por eso digo que me gusta. Yo, por ejemplo, yo tengo tres hijos, 2 niños y una niña. La niña ya está leyendo cómics y la verdad es que, aunque lee de todo y colecciona Teen Titans, Go, porque ahora hay mucha oferta, lo que hablamos. Cuando empezaste tú con la colección, como has dicho, no había oferta para críos, pero ahora hay a Manta, parece que se han puesto las pilas y han empezado a sacar. Y entonces estos cómics, no quiere decir que no le guste Darwin o no le guste Galileo, que mi hija se los devora todos, pero también pues viene bien que sepan que había también mujeres capaces de hacer estos descubrimientos científicos. Sí, además es un tema que ahora está, digamos, muy, muy, no quiero decir de moda, pero es muy Sí, pero actual. muy sensibilizada la gente Sí, con sí, todo. el reivindicar el papel de la mujer en la ciencia y en la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, sí, nosotros intentamos, pues estamos intentando abrirnos hacia ese campo, sobre todo también porque no es una cosa que nos llegue por ahí, sino que es gente que cuando estamos en un evento, en un salón del cómic, viene y se acerca y lo pide, ¿no? Queremos cómics de mujeres científicas y Claro, joder. queremos tal, o a Ada Lovelace, a Jane Goodall, tal, no sé qué. Nos, la misma gente se interesa y te piden, ¿no? Entonces dices, bueno, pues será que es cierto que hay una demanda, aparte de lo que puedas ver en redes sociales, que siempre parece que sea, no sé, un poco una burbuja que luego no tiene repercusión en la vida real, en este caso sí, entonces nosotros intentamos tirar también por esa línea. Ahora que has dicho lo de convenciones, tú pones stand en muchas convenciones y claro, en tu stand están los cómics de la colección científico y al lado están estas dos señoras. Sí, Entonces, ¿eso te ha dado algún problema alguna vez? El tener, me refiero, porque se acercarán padres con niños que van a buscar los cómics de la colección científicos y el hecho de tener sí. en el stand las dos cosas. Y de hecho, últimamente, muy a mi pesar, estoy escondiendo los magia de acero cada vez más. Es una pena. Una Pero pena. sí, sí, a ver, sí que es verdad que hay mucha gente que sí, que se acerca a, a los científicos y luego ven los magia de acero ahí al lado y se horrorizan y se van. Entonces digo, ay, mira, hemos perdido una oportunidad. También es cierto que los niños, que son muy espabilados, ven de lejos, pero de lejos, ¿eh? O sea, luego me dirán a mí, pero un niño de 8 años veía un culo a 50 metros de distancia. Sí. Vienen, y entonces cuando ya vienen focalizados al culo con el padre detrás diciendo no, 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 entonces yo es cuando ya los recojo y le digo, no, no, estos son los que les tenéis que enseñar. Entonces, quieras que no, eh, También es un buen reclamo. a veces son una molestia, a veces son un reclamo, yo no lo sé. Sí, bueno, y luego habrá otros como haría yo, que yo iría con mi hija, Sí, iría y te diría, dame a mí un baje de acero y dale a mi hija un también hay, científico. sí, también hay padres que lo ven con la mayor naturalidad del mundo, que Es, no tienen ningún claro. problema y ya está. Entonces, todo depende bueno, de cómo vea yo el clima, digamos, de la gente que está en el evento en cuestión. Eh, pero sí que digo, sí que es verdad bueno, que por desgracia, pues, eh, por desgracia, entre comillas, ¿no? Pero los tebeos para chavales están en alza y el cómic así más para adultos, más erótico, está un poquito de capa caída. Así que al final, bueno, ya Sí, con... te ha costado, ¿no? El crowdfunding de Scrap Trek del. Sí, 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 no, o sea, yo ya sabía que costaría, ¿no? Porque era un tipo de producto que no es tan,
tan fácil de compartir como el de los científicos. O sea, un cómic sobre el científico que sea, que además es para chavales y tal, obviamente pues la gente le encanta y lo comparte y lo recomienda. Un cómic para adultos, un cómic o directamente pornográfico como era el Scrap Trek, pues obviamente la gente pues si participa se lo guarda para sí mismo y procura no decirlo a nadie, pues precisamente por el estigma, por la letra escarlata que decía antes, porque claro, te señalas como depravado y pues, la gente no le hace mucha gracia. Efectivamente. Y sí que es verdad que hace unos años teníamos ahí un montón de publicaciones, teníamos revistas, X Comics y varias más. Y ahora parece que el cómic erótico o directamente pornográfico parece que como que No, a ver, se ha simplemente, venido abajo. sí, bueno, pero estamos hablando también del cómic impreso. El cómic, Impreso me refiero, sí. sí, el cómic para adultos o cómic erótico simplemente se mudó del papel a internet y en internet tiene una vida, eh, vamos, maravillosa. Hay un montón de webs de cómic de este tipo y hay un negocio bastante próspero de este tipo de cómics, ¿no? De hecho, el Scrap Trek yo lo escribí, lo dibujé para una web americana Sí. que, que me pagaba muy bien por esas historietas y por eso, porque había una gran cantidad de suscriptores y había un negocio bollante, ¿no? Entonces, sí que es verdad que parece que los que estamos acostumbrados a ir a la librería y ver qué hay, pues obviamente vemos que aquí ya no hay nada, ya no es aquella época en la que estaban todas las revistas, la Kiss, la Penthouse, la Eros, y Eros. todos aquellos tomitos de hentai que sacaban, pues no sé si la Renat y, ¿no? y la Cúpula y este tipo de cosas. Todo aquello ya desapareció, pero porque, bueno, porque el cómic erótico se ha mudado a internet y los lectores de cómic erótico pues también lo leen en internet, que es más cómodo, es más anónimo. Y bueno, supongo que es una cosa, eh, de comillas, natural. Al final, cada género, cada tipo de TVO tiene que encontrar su camino. Sí, pero yo veo joder, sí, o sea, está muy bien que en Internet pues vaya muy bien, haya prosperado, tenga su nicho, eso está muy bien. Pero yo entiendo que si la sociedad cada vez, en teoría, somos vemos naturales cosas que no veíamos hace 70 años, digo, en los años 70, se ven cosas más naturales y luego te encuentras bobadas como lo de la portada de Manara, ¿sabes? Ya, Que te sí, quedas. Entonces, joder, creo que va todo relacionado, que el cómic erótico ha desaparecido de tal, porque hay mucho tontolaba. A ti mismo, yo creo que en Facebook has estado más de una vez en la nevera sí, porque has subido alguna foto de una modelo tal y alguien la ha denunciado, porque sí, sí. Facebook no actúa de oficio. O sea, tiene que ir un señor a denunciar, que manda cojones también. Entonces, Sí, a bueno, mí a todo ver, lo que pones no me ofende. O sea, ya, mira, ya está Jordi, qué alegría, ya está aquí metiendo. ya. Pero, joder. No, sí que es verdad que a veces parece que aunque se supone que, como tú dices, que vamos a una sociedad más tolerante, la mojigatería sigue vigente. Y al final te das cuenta de que has conseguido o hemos conseguido que los de un lado dejen de darte la brasa y ahora te la empiezan a dar los del otro. Es decir, que bueno, al final todo es lo de siempre. Por mucho que nos guste o no nos guste, o seamos o no religiosos o creyentes, lo que quieras, pues oye, vivimos en una sociedad
influencia judeocristiana, donde todo este tipo de cosas del sexo están marcadas como malignas desde hace no sé cuántos mil años, y eso no se va así de un día para otro. Entonces, por desgracia, eso siempre está ahí. Lo malo es eso, que luego influye pues, a la hora de hacer cómics o publicar cómics. Por suerte para mí, o en mi caso, como te explicaba, al mudarse el cómic erótico a Internet, pues yo me mudé también a Internet y he conseguido encontrar allí, digamos, una vía de escape y una opción de negocio, pero sí que es verdad que en general veo yo bueno, que hay una especie de retroceso, si queremos llamarlo así, en cuanto a este tipo de contenido. Para cambiar de tercio, porque lo que decimos, para no acentuar el estigma del depravado, magia cero. Entre tinieblas, ¿llevas cuántos tomos ya 9, publicados por? 9, 9. ¿Cuántos? 9, por eso. Yo sabía que eran muchos, 9. Y eso sí que van con editorial, ¿no? Con Aleta o... Sí, sí, sí. Sí, porque empecé a publicarlos con ellos y bueno, aunque siempre tenía la opción de seguir yo por mi cuenta, digamos que Joseba Basalo me dijo que a él le apetecía seguir publicándolo él, le hacía ilusión que una serie que había nacido en Aleta y sobre todo casi en los inicios de Aleta, ¿no? Entonces le hacía ilusión seguir publicándola a él y bueno, digamos que es prácticamente lo único que publico con editorial que no sea la mía propia, ¿no? ¿Qué previsión tienes para Entre Tinieblas? Pues, a ver, en contra de lo que pueda parecer, lo tengo todo pensado. Y la idea es hacer un total de 20 números. 20. Al ritmo al que voy, quizá muera antes, no lo sé. Bueno, Pero como George Martin, dejas un... la idea es hacer 20 números. Lo que pasa es que, claro, con esta cosa de la ciencia, que se empeña en darme de comer, pues no puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera a Claro, entretener. hay que tirar. Yo es que te lo digo sinceramente, porque yo sí que soy un depravado, entonces yo el Scrap Trek tengo los 3 tomos, Magia Cero tengo también todos los estos, pero Entre Tinieblas no lo he leído. Entonces, por eso te preguntaba cuántos iban a ser, porque bueno, si me meto en algún momento a conseguirlos, hostias. Ahora ya sabiendo que son 20, pues... Sí, sí. No, a ver, con Entre Tinieblas yo quería hacer una serie de fantasía mmm, larga, porque, bueno, pues, me apetecía pues lo de siempre. Yo siempre he leído series y tal, y yo quería hacer pues eso, una serie con personajes que fueran evolucionando de episodio en episodio, entonces quería que fuese una serie que tuviese muchos episodios. Lo que pasa es que, claro, el panorama español es el que es, aquí no puedes ponerte a hacer una serie mensual, que sería lo que a mí me gustaría. Entonces, bueno, pues intenté este híbrido entre el álbum y el capítulo o el comic book. Bueno, pues voy despacito, pero mmm, voy a mi ritmo y sobre todo pues voy contando mi historia que ya digo que está todo atado y bien atado, solo que a la espera de que yo tenga tiempo material para ponerlo. que Pero pueda vamos, rematar. Porque eh, se vende mejor la cosa, la colección científicos se vende bien, ¿no? O sea, ha tenido buena acogida. ¿Qué se vende más? ¿La colección de científicos o los cómics eróticos? Ya que me dices que la fantasía va un poco por debajo. no, los científicos, o sea, O sea, lo que más los científicos. de lejos. Coño, pues El, eso es una alegría, ¿eh? con la colección científicos
mm, me está pasando lo que nos está pasando en toda la vida, que es que estoy haciendo segundas ediciones y se están acabando. Buah. A ver, no sé si, bueno, si tú sabes más o menos de cómo son las tiradas de los cómics en España, Sí, más o sí, menos, lo sé, lo sé. pues, Lo sé. efectivamente, pues con la colección científicos pasa que estoy tirando 1.500 ejemplares de la primera edición y se acaban y estoy haciendo segundas ediciones y también se van acabando. Ya. Y Pues vender 1.500 1.500 ejemplares, tela, ¿eh? Que yo conozco editores de cómics europeos majos que me dicen que la media así de ventas está en unos 700 ejemplares. Y sí, ahí tienes la línea Marvel Limited Edition de Panini, que es en edición limitada, son 1.500 ejemplares y estamos hablando del Pato Howard de Colan, de Sanchi Master of Kung Fu, o sea, de cosas de Jack Kirby y, joder, o sea, pues, vender más de 1.500, hostia, está muy bien, ¿eh? sí, sí, no, Pero que muy bien. yo me llevé una sorpresa y desde luego pues una alegría tremenda porque eh, tal como está el patio en el panorama español, estas cantidades a mí vamos, no sé, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Vamos, que hay colección científicos para rato, ¿no? Pues a ver si puede ser, sí, sí, sí. Para dar y regalar. Muy bien, sí, señor. Una cosita más. Mira, bueno, antes de nada, que es que habéis leído que pone en el chat, qué gran, Tomás pone, qué gran artista Jordi. Admiro su manejo en géneros tan dispares. O sea, al final es lo que hablábamos. Eh, mira, sí, o sea, sí te lo reconocen. ¿Eh? Me refiero, el tema de que andes en diferentes géneros, al final los aficionados, los que sí que somos aficionados, no la señora que se acerca allí con el niño y dice, ¡ay! Este hace porno y hace, vámonos de aquí, no. Los aficionados sí que Sí, 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 sí. comprenden la complejidad de hacer cosas tan diferentes como la fantasía, lo erótico, el cómic para niños, cambiando diferentes estilos, porque no tiene el mismo estilo un Magia de Cero a lo mejor que un entre tinieblas, que un Darwin, un Galileo. Y está muy bien. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que está empezando, que quiera vivir de esto? Nos preguntaba Gabriel en el chat que, pues eso, que él estaba intentando, pues eso, abrirse camino. ¿Qué consejo le darías tú a alguien? Eh, A O sea, ver, te estoy metiendo ahí en un embolado, sí, güey. sí, 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 claro. Aquí hay dos respuestas posibles. Que se estudien las oposiciones. Está la de corre y no mires atrás. Y luego, no, a ver, si alguien quiere dedicarse a hacer tebeos, sobre todo lo que tiene que estar seguro es de que quiere hacer tebeos. Porque esto no es un trabajo de, va, me pongo y en dos patas. Esto es como la disciplina del acero de Conan, ¿sabes? Es muy complicado. Son Y es muy muchas horas. duro y hay que echarle muchas horas y pasarte mucho tiempo sentado trabajando y acabas derrotado y entonces te levantas, te estiras y te tienes que volver a sentar y dibujar, bueno, 4 o 5 horas más porque es que no hay otra. Entonces, eh, si te quieres dedicar a hacer tebeos, te vas a hartar. O sea, aquí no hay otra. Es trabajar, trabajar, trabajar. Eh, no sé si era, no me acuerdo qué director o si era Picasso, no me acuerdo, el que decía que el arte es 10% inspiración, 90% transpiración o algo así. No me acuerdo exactamente qué era la frase. Ni Seguramente idea. será mentira, porque todas las frases estas al final son mentiras. Pero bueno, al final esto es trabajar y dibujar y dibujar. Entonces hay que estar seguro. Hay que estar seguro
Y luego saber que bueno, que quizá no te puedas, a menos que consigas meterte en, en una editorial americana o quizá francesa, que sí, seguramente te pagarán bastante bien, pero te van a hacer trabajar de una manera inusitada, pues si no lo consigues, pues seguramente vas a tener que acostumbrarte a trabajar un montón por una cantidad de dinero justica. Pero bueno, lo malo es que, bueno, lo malo. La cosa está en que, bueno, como esto nos gusta, al final, mira, lo hacemos la mar de contentos, nos tienen pillados por ahí. Y, y al final dibujas y dibujas, pero te lo pasas bien. Entonces, ya digo, es hacerse la idea de que vas a dibujar mucho. Seguramente si consigues ganarte la vida tampoco será una vida de lujos, pero eso sí, si de verdad te gusta hacer TVOs te lo vas a pasar muy bien. A mí me gustó una cosa que dijo Robin Wood, el guionista, en una entrevista que le preguntaron, ¿qué le dirías a alguien que quiera hacer TVOs? Y dice, que los haga. O sea, la contestación digo, que los haga. De que se ponga, pim, 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 y ya está, que los haga. O sea, Sí, sí, ya sí. está. Alguien quiere hacer TVOs, dice que haga TVOs. Y Pues decía eso, lo mismo que tú. Y que dé siempre el 100%, que, que, que trabaje, porque esto no es. Hay que trabajar y dar siempre el 100%. Y hasta si yo conozco, yo tengo un par de amigos aquí al lado, aquí dos chales más allá, que trabajan para Marvel y para DC y se meten sesiones hay días hasta 14 horas dibujando. Ha habido temporadas que les dejaban entintarse ellos mismos o tal. Y haciendo un cómic para Marvel de 22 páginas o así, eh, con fecha de entrega de un mes, entintándolo tú, tiene que hacer página a lápiz y tinta al mes, con el nivel de detalle que te exigen los editores americanos. Y o sea que ninguno de los que quieren dedicarse a los cómics se piense que esto es, pues, no, nada, joder, es que me gusta dibujar, hago un dibujo, una hora. No, es no, que son muchas horas y hostias. Y nada más. Y yo por mi parte, no sé si tú quieres comentar algo más, pero yo por mi parte agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, que a mí se me ha pasado el rato enseguida, o sea, ya llevamos hora y media y se me ha pasado volado. Tampoco te quiero entretener mucho más. Hemos hablado de la colección de científicos, hemos hablado de tus comienzos, de influencias, estilos, de todo. Hemos hablado de muchas cosas y yo creo que ha quedado bastante ameno, quitando el problema técnico ya, bueno. del principio, que bueno, a todo el mundo le pasa, que vamos a hacer, pasa hasta en las mejores familias. Y bueno, no sé, lo que te decía, no sé si quieres añadir algo más. No, realmente yo creo que ya lo hemos hablado Pues, todo. Mm, simplemente es eso, recordar a todo el mundo que bueno, que esto de los TVO no es fácil, que, que parece bueno, que porque son historietas así dibujadas, esto es una cosa, como tú decías, de ponerte y en una tarde ya. Esto es complicado. Si encima eh, te lo tienes que publicar tú mismo, es un trabajo añadido extra de editor, que tampoco es fácil. Y si encima se te mete en la cabeza financiar la edición por crowdfunding, encima tienes que hacer de community manager, que es aún más complicado. Entonces, al final es eso, es mucho trabajo, pero bueno, la conclusión es que por mucho trabajo que sea, al final yo hago mis tebeos. Mm,
sobre todo hago los tebeos que me apetece. Cuando quiero hacer científicos, hago científicos. Cuando quiero hacer erótico, hago erótico. No voy a decir que sea un privilegiado porque tampoco es que esté yo aquí forrándome ni recibiendo aquí flores y alabanzas del mundo del cómic español, pero sí que estoy muy contento de cómo están saliendo las cosas. Al final, el camino este que me ha tocado elegir, pues la verdad es que no lo cambiaría por nada. Yo conociendo cómo están otros colegas de profesión trabajando para editoriales en el extranjero o haciendo los tebeos que pueden en los ratos libres porque tienen otro trabajo de verdad, de lo de fichar. Yo la verdad es que doy gracias bueno, por poder hacer los tebeos que yo quiero, a mi ritmo, a mi bola totalmente, con la famosa libertad autoral, esa que tanto hablan. Eh, y entonces, no sé, la verdad es que si puedo dar algún consejo a alguien que se esté pensando en meterse a hacer tebeos por su cuenta, es que se lo piensen bien, porque esto eh, es muy complicado y sobre todo porque aquí esto es como una droga. Yo siempre digo que es más fácil salir de la droga que de los tebeos. Cuando empiezas ya no hay vuelta atrás. Esto aquí se te mete dentro y tienes que hacer tebeos y tebeos. Así que iros con cuidado, chavales, no metéis en problemas. Yo digo una cosa, que lo de las flores y alabanzas, que no te quite el sueño. No, Me refiero, porque, mira, al final aquí vemos siempre a un montón de gente intentarlo y darse el castañazo. Y sin embargo, tú llevas una pila de años haciéndolo, como has dicho, lo que quieres, yéndote bien, que más de uno también lo dirá con la doble porque tendrá algo de envidia, ¿sabes? Porque a ti te va muy bien. La colección científicos petándolo, mmm, haciendo mozuelas, sí, siempre con tu cafelín, que nos tienes a todos ahí en vilo. Le digo a todo el mundo, Jordi hace unas commissions, mmm, eso, vamos, no sé si ahora estarás abierto ahora mismo a commissions o tendrás mucho trabajo, pero pues, yo le he visto cuando enseña alguna comisión que ha hecho para alguien, mm. espectaculares, ¿vale? Comprar la colección científicos. Sí, sí, sí. Los que tengáis niños, la colección científicos, calidad. Esto Mm. por algo se vende tanto. Es un exitazo, como dice Jordi, y por eso te digo que el tema ese de alabanzas y tal, porque aquí últimamente las alabanzas yo no estoy de acuerdo en que se las lleven los que se las tenían que llevar. O sea, me refiero, yo veo muchas veces la crítica especializada alabar unas obras que yo creo que si la colección científicos vende 1500 y tiene que doblar, esas obras que la crítica alaba, cuidado si venden 200 ejemplares, ¿eh? A un primo y a otro que pasaba por allí. Entonces, No, eso, sí, sí, no, pero lo comentaba simplemente porque al final lo que cuenta, más que eso que tú acabas de decir, es lo que cuenta es hacer tus tebeos, efectivamente. ir a tu rollo, hacer tus historias, y si, pues, como he conseguido yo, puedes vivir de ello y lo que te permite hacer más tebeos, pues, oye, yo encantado. Sí, señor. Y que sigamos teniendo TVO de Jordi Bayarri por muchos años. Yo, oye, una pregunta. Espérate, que esta a mí personalmente me interesa. ¿Va a haber más aventuras de estas dos señoritas? Uf, pues, no sé, es que, no Pues sé, yo quiero, ¿eh? O sea, ya, 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 ya. esto... Es que ten en cuenta que, a ver, en mayo salió el número 25, Ujú. el de la rima, para el día del cómic gratis. Sí, lo tengo. Entonces, que ahí ya me vine arriba y lo hice todo en verso. Oh, eso. Yo dije, aquí Buenísimo. ya
esto, vamos, me dan el premio nacional fijo. Pero entonces ahí ya lo di todo. Entonces, realmente no sé, no sé. Ya veremos. Bueno, bueno. Pues Como yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo porque como fan acabo de no decir, quiero, no quiero ser turras porque me has dicho que a los que te están todo el día dando la turra con Tesla, además que es que te reconozco que es muy español, que yo hago igual, yo en DeLorean ediciones, a mí cuando me empieza, ay, ¿por qué no publicas de este autor de clásico? ¿Por qué no reeditas de este? Y digo, pues ahora voy a reeditar de este otro, hombre, ¿no? eh, Cuando te das mucho la turra con una cosa, pues como que dices, sí, venga, pero venga, bueno, hombre. siempre es más fácil que ceda las presiones a la hora de hacer magia de cero que no el de Tesla. Pero sí que es verdad que bueno, que no sé, no sé. Pero bueno, como ya digo, voy a la mía y hago lo que me da la gana, pues igual el año que viene termino el de Hipatia y digo, ay, pues me apetece. Y lo haré. Uh-huh. No, o no. Y en Chantae y las otras, ¿hay posibilidad? Ya te lo pregunté una vez por Facebook y me dijiste que estaba difícil. Igual que has hecho con Star Trek, ¿hay posibilidad de que las podamos ver en papel? Pues está complicado, está complicado. Sí que tengo el proyecto de sacar el Alien College Beta, que también era un webcómic que publiqué hace ya algún tiempo. Ese sí que me gustaría sacarlo en papel, porque además quedaría un comité muy chulo, tipo manga, o sea, en formato así. Yo estoy el primero, hay que comprarlo. Ya avisaré. Pero claro, en Chantae, por ejemplo, está complicado, porque el otro día hice el cálculo y ya vamos por las 1600 páginas. Sí, es verdad, eso que me lo dijiste por Facebook. Es que es mucho tochal. O viene Panini y me saca un tomazo de estos que sacan ellos, Uy, y ni o siquiera dos tendrían que sacar. sí, sí, o no, no sé, no, lo veo difícil, lo veo difícil. Además, ¿qué es eso? Que es un cómic, ya te digo, que empecé para publicarlo en internet y así como con Scrap Trek o Alien College, sí que tenía el run run de verlo en papel. Este, como que, no sé, me da un poco igual, entre comillas, ¿sabes? Lo pensé para internet y no le veo la necesidad. Pero bueno, Sí, bueno, yo estaba pensando más, te he dicho en Chantae porque es el primero que me ha salido, pero pensaba más en el otro, el Alien sí, en el Allen College ese yo creo que College. quedaría simpático. Pero bueno, ya digo que como yo muchas veces me muevo por impulsos o por lo que me surge, sobre todo si son cómics que ya están terminados, que simplemente es pasarlo al papel y tal. Pues bueno, ya veremos. Quizás sí. La verdad. Pues muy bien. De maravilla. Me llevo despidiendo media hora, porque Ya. me estoy despidiendo, pero seguimos. Yo no te quería quitar más tiempo, pero ¿sabes? Tranquilo. Seguimos. Pues ya te he dicho que esto de los directos es un vicio. Me acaba de entrar Ismael Caballero de Hablando Cómic, youtuber magnífico, que sé que metió a mí el vicio de los directos y nos ha saludado a los dos. Un saludo para ti, Cava. Y nada, bueno, eso, me lío. Preguntaba a alguien de las influencias, ya lo hemos hablado. Decía, veo en Jordi influencias de la línea clara belga, lo hemos hablado y efectivamente tiene influencias de la línea clara, de la clara belga. Y si cuando veas el directo entero, Luis Vida, verás esas referencias. Por lo tanto, y bueno, yo, como digo, no tengo más que añadir. Vamos a cortar aquí, porque Sí. ya hemos hablado de todo. Yo creo que ha quedado algo majo. Muchas gracias por ser el primero, porque siempre el primero, por venir a este humilde canal de YouTube con 1000 y pocos suscriptores, 1040 creo que hay hoy, subiendo todos los días. Mm. Y bueno, y muchas gracias por ser el primero y que siempre cuesta más que abrir la brecha. Sí, Y bueno, espero que seas el primero de muchos autores seguro que sí. que vengan por aquí y a lo mejor cuando luego tenga 10.000 suscriptores, pues podemos hacer otro y tengas bastante más obra publicada y podemos hacer otro y hablamos del tomo 15 o 16 de la colección Científicos y hablamos de ese Alien School, ¿cómo se llama? O College, eso, Sí, sí, sí. Alien College, que ya está en papel y tal y cual, ¿vale? Entonces, nada, un abrazo, muchas gracias por todo y Muchas gracias a ti por la charla, la verdad es que está bien aquí la conversación.
Y nada, ya sabes, para lo que gustéis, Muy bien. aquí estamos. Pues nada, voy a cortar. Me despido a todos. Como digo siempre, leed cómics, leed muchos cómics y nos vemos en el próximo TV Nauta.